grandes compositores. La música de Tchaikovsky, como la de ningún otro compositor, tiende a golpearte justo aquí. Su música es él, y la única clave es entender su temperamento. Yo creo que escribió sobre su vida. Tchaikovsky pensaba que los rusos necesitaban su música, y yo creo que hoy eso sigue siendo cierto. Me propuse escribir un libro sobre Tchaikovsky que tomaría 4 años y resultaron ser 4 volúmenes que tomaron 16 años. No me había percatado de cuán gran compositor era. Es hora de cambiar nuestra percepción de Tchaikovsky, de un ruso homosexual y loco al borde de una crisis nerviosa, y darle el lugar que merece. He amado la música desde que era una niña, y en especial la música de Tchaikovsky. Aquí en el centro de la ciudad hay muchas cosas importantes ligadas a él. Peter Ilich Tchaikovsky, 1840-1893. En mis composiciones aparezco como Dios me creó. Y puesto que me he criado con la educación, las circunstancias y el carácter de la época y del país en el que vivo y trabajo, no me he traicionado ni una sola vez. Sobre si compongo bien o mal, dejemos que otros juzguen. Nuestra orquesta está ligada a Tchaikovsky más que a cualquier otra. Tchaikovsky dirigió en esta sala. Algo de su alma permanece dentro de estos muros y en esta ciudad. Tchaikovsky tuvo el coraje de abrirse hasta el fondo de su corazón. Si lo comparamos con Beethoven, Beethoven no conversa conmigo. Beethoven conversa con la humanidad. Pero Tchaikovsky no se dirige a la humanidad. Él no quiere cambiar el mundo. Él quiere hablarle a todos de forma individual. Este fue el último hogar de Tchaikovsky, una casa de campo en las afueras de Klin, a unos 85 kilómetros de Moscú. Vivió y trabajó aquí durante los últimos 18 meses de su vida, cuando se había convertido en el compositor más célebre de Rusia, famoso en Europa y en América. Era admirador de Mozart y Beethoven, pero su música tenía una huella característica muy personal. Esta casa se conserva tal como la dejó en 1893. Siempre soñé con tocar en el piano de Tchaikovsky. La más pura esencia de su música para piano es muy íntima, muy personal. El toque de su piano lo acerca a uno al alma del compositor. Esta pieza Barcarola, parte del ciclo Estaciones, es lo que interpretan los niños rusos cuando empiezan a tocar piano. Se aproximan las romanzas que tocaba la gente en casa, porque la música del siglo XIX en Rusia era básicamente música hecha en casa. Y eso es quizás lo que Tchaikovsky pensaba cuando era niño.
Ilich Tchaikovsky pasó su niñez en la ciudad de Votkinsk, a 1000 kilómetros al este de Moscú. Su padre era gerente de la siderúrgica, una de las más importantes de Rusia. La familia Tchaikovsky vivía en una gran mansión con vista al embalse en el centro de la ciudad. Los padres de Tchaikovsky eran muy hospitalarios y esta casa se convirtió en el centro intelectual de Votkinsk. Sus padres eran muy dotados para la música. Su padre tocaba la flauta y su madre cantaba romanzas. Alexandra Andreevna очень часто пела романсы. La familia tenía un orquestrium que era un organillo sofisticado donde tocaban tonadas populares de óperas de Bellini y de Donizetti, pero quizás lo más importante fue el Don Juan de Mozart, que sin duda fue el principio de la adoración de Tchaikovsky por Mozart. Una vez, después de una velada musical, la institutriz francesa de los niños observó el efecto de la música en el chico. Los Tchaikovsky tenían huéspedes y pasaron toda la noche en entretenimientos musicales. Peter se cansó tanto que se retiró más temprano de lo usual. Cuando entré al cuarto de los niños más tarde, estaba llorando. ¡Es la música! ¡La música!, se quejó. Pero no se escuchaba ninguna música. ¡Aléjala de mí! ¡Está aquí, aquí!, dijo el chico llorando y apuntando a su cabeza. ¡No me deja en paz! Ahora atravesamos el río Fontana. Allí está la escuela de jurisprudencia donde Tchaikovsky estudió. Tchaikovsky fue a la escuela de jurisprudencia en San Petersburgo a los 10 años y estudió allí por 9 años. Era una escuela de prestigio que preparaba a funcionarios públicos. Tenía un código disciplinario muy estricto, las palizas eran corrientes y la homosexualidad muy expandida. Ya de escolar había comenzado a escribir música. Este es el manuscrito más antiguo de Tchaikovsky que se conoce. Una romanza llamada Mi genio, mi ángel, mi amigo. En esa época el compositor tenía solo 17 o 18 años y aún era alumno de la escuela de jurisprudencia. Podemos apreciar que sus anotaciones son indecisas y que pareciera dibujar las notas. Es la mano de un principiante. A los 22 años, Tchaikovsky decidió abandonar su carrera de funcionario público y enrolarse con los primeros estudiantes en el nuevo Conservatorio de Música en 1862. Lo estableció Anton Rubinstein, un gran admirador de la música de Europa Occidental, y fue un paso decisivo para introducir dicha tradición a Rusia. En 1865, Tchaikovsky debutó por primera vez en público cuando sus danzas características las condujo Johann Strauss, el gran rey del vals, en el Parque Pavlovsk, cerca de San Petersburgo. Los conciertos de Strauss se organizaron con la finalidad de atraer gente a Pavlovsk en el primer ferrocarril de Rusia, construido en 1837. La música sorprende porque no suena parecida a la de un estudiante del conservatorio. Es casi pura Glinka. Tiene una orquestación clara y transparente. Es la repetición constante de una tonada contra fondos en cambio constante, pura Glinka. ¿Habría yo reconocido esto como de Tchaikovsky? No lo creo. Pero este estilo de clara orquestación contrastada lo usó él por el resto de su vida.
Conservatorio de San Petersburgo, a Tchaikovsky le dieron un puesto para enseñar teoría de la música en el recién inaugurado Conservatorio de Moscú en 1866. El conservatorio lo fundó el director y pianista Nikolai Rubinstein, hermano de Anton Rubinstein, de San Petersburgo. Se le conoce como el Conservatorio de Tchaikovsky desde el centenario de su nacimiento en 1940. En 1874 terminó su primer concierto para piano y fue al conservatorio a ver a Nikolai Rubinstein, a tocar su concierto para él y a pedirle consejos sobre su obra para piano. Comenzó a tocar. Toqué el primer movimiento. Ni una sola palabra, ni un solo comentario. Si pudieran entender cuán estúpida, cuán intolerable es la postura de un hombre que le ofrece a su amigo comida preparada por él y su amigo se la come y no le dice nada. Di algo. Aunque solo sea para despedazarlo con crítica constructiva, pero por el amor de Dios, una palabra amable, aun si no es una alabanza. Me armé de paciencia y la toqué hasta el final. Después de un largo silencio, Rubinstein comenzó a criticar fuertemente todo el concierto. Lo encontró sin ningún valor y le propuso a Tchaikovsky que cambiara muchas cosas. Tchaikovsky se opuso y le dijo: no cambiaré ni una nota. Y se fue enfurecido y muy desolado. En una actuación en la que Rubinstein se veía dudoso, Tchaikovsky le dedicó el concierto al pianista alemán Hans von Bülow. A Bülow le encantó y llevó la pieza a su gira norteamericana y la interpretó por primera vez el 25 de octubre de 1875, aquí, en Boston. El concierto fue presentado en Rusia por primera vez un mes después de Boston. Rubinstein, que al principio había calificado el concierto de imitativo, banal y vulgar, finalmente cambió de parecer y como pianista y director se convirtió en uno de sus defensores más persuasivos. El concierto es uno de los más populares del repertorio, gracias al don lírico del compositor y a su aire predominantemente alegre, que es poco usual en Tchaikovsky. Tchaikovsky sigue la gran tradición en obras para piano de los compositores contemporáneos como Liszt y Schumann. Pero lo que lo hace realmente inconfundible es el uso de la melodía y el uso de la composición. Por ejemplo, Tchaikovsky empieza con una de sus inconfundibles melodías líricas así. Y la lleva y empieza a crear la tensión, moviendo el mismo patrón de notas más y más alto en lo que llamamos las secuencias. Y más alto. Eso sube y así es como él crea la tensión en su música. Una de las cosas que encuentro interesante en su obra es el lado rítmico. Por ejemplo, él cambia constantemente los acentos.
Pensamos que Tchaikovsky es un compositor romántico, pero hay un lado moderno en su obra. Por ejemplo, el uso de este ritmo es algo que quizás explique la admiración que sintió Stravinsky por Tchaikovsky toda su vida. A menudo uso el primer concierto para piano de Tchaikovsky para probar pianos porque los acordes de apertura son excelentes para apreciar qué tan amplio es el sonido del piano. La música de Tchaikovsky afecta mis emociones. Bueno, todos sabemos que las emociones pueden ser algo peligrosas. No creo que nadie pueda negar que nosotros, Homo sapiens, tenemos que guiarnos por la razón. Pero por otro lado, a veces hay situaciones en las que si queremos actuar correctamente, tenemos que escuchar lo que nos dice el corazón. ¿Quién sabe? Quizá es por esto que la música de Tchaikovsky es tan entrañable para nosotros. Yo tuve una niñez muy difícil y crecí sin padre. No tuve una educación musical formal como me hubiera gustado, pero la música significa mucho para mí. Por hobby canto en un coro popular. Me gusta mucho porque cantamos canciones del folclore ruso y a menudo podemos entender y estrechar aún más los lazos entre la música clásica y el folclore ruso. Fue el Teatro Bolshoi de Moscú el que encargó El Lago de los Cisnes en 1875, pero fue aquí, en la Escuela Imperial de Ballet de San Petersburgo, donde Tchaikovsky compuso su obra más importante. Es difícil creer que El Lago de los Cisnes, quizás el ballet más famoso jamás creado, fue un fracaso cuando se presentó por primera vez en Moscú. Pero lo que más me sorprendió fue que los críticos escribieran en la época que la música de Tchaikovsky era monótona y aburrida. Para mí, como bailarina, es justo lo opuesto. Su música es sublime, serena, satisface y mucho más. Bailar con la música de Tchaikovsky es como respirar. Por ejemplo, en El Lago de los Cisnes, solo escuchando la música, puedo imaginar cómo bailarla. Y de algún modo, el cuerpo debe cantar. Es importante que recordemos que 5 de sus óperas, así como La Bella Durmiente, una gran partitura para ballet, tuvieron su premier en este escenario del Teatro Mariinsky. La ópera más popular de Tchaikovsky durante su vida y desde entonces es Eugenio Onegin. La compuso Tchaikovsky a los 37 años y debutó en Moscú con estudiantes del conservatorio.
Trata de gente joven y de su pasión. Y yo encuentro la ópera Eugenio Onegin clara, de belleza infinita, dramática. Escenas líricas más que de gran ópera. Eugenio Onegin se basa en un poema de Alexander Pushkin, uno de los clásicos de la literatura rusa. Tatiana, una joven de provincia, queda trastornada por la visita de Onegin de San Petersburgo y confiesa su amor por él en una carta. Él la rechaza. Me identifiqué de tal forma con la imagen de Tatiana que ella se convirtió para mí en un ser viviente. Yo amaba a Tatiana y estaba del todo indignado con Onegin, que parecía un fatuo, frío y sin corazón. Esa frase central de Tatiana se convertiría en un motivo y está no solo en esta ópera, sino en la música posterior de Tchaikovsky. A veces es un contorno descendente de 6 notas alrededor del cual se construyen nuevos temas, pero otras veces Tchaikovsky lo usa explícitamente. Así, Lenski, otro de los personajes principales de la ópera, discute con Onegin, lo reta a un duelo y muere. ¿Cómo abre Tchaikovsky el aria para Lenski justo antes de que él encuentre su destino? Toma la frase de Tatiana. La convierte en clave menor. Y con un leve giro final es la frase de apertura de Lenski. En 1877, 2 mujeres entraron en la vida de Tchaikovsky. Primero recibió una carta de una viuda acaudalada, Nadezhda von Meck. Había quedado fascinada al oír su música y le pedía una fotografía. Quiero buscar en su rostro las claves de esas fuentes de inspiración, de esos sentimientos que lo inspiran a componer música, que me transporta a un reino de sensaciones, aspiraciones y deseos que la vida en sí nunca puede satisfacer. Hubo una época en que estaba desesperada por conocerlo, pero ahora, mientras más me enamoro de usted, más me asusta conocerlo. En resumen, prefiero pensar en usted a distancia, escucharlo a usted y a su música y sentirme una sola con usted en su obra. Tchaikovsky y von Meck nunca se conocieron, pero mantuvieron una correspondencia muy intensa en 1200 cartas durante más de 13 años. Ella lo rescató de dificultades económicas con un estipendio anual que le permitió dejar la enseñanza y concentrarse en la composición. La otra mujer, Antonina Miliukova, una antigua alumna del conservatorio, le escribió una carta a Tchaikovsky confesándole su amor. Inesperadamente, a la edad de 37 años, Tchaikovsky decidió casarse. Creo que Tchaikovsky decidió casarse por 2 motivos. Primero, sabía de los rumores sobre su homosexualidad. Segundo, él se sentía culpable por eso y creyó que casándose podría superarlo. Así que cuando la víctima nupcial se le ofreció, pensó que era la vía de escape perfecta. Чайковский не хотел привлекать широкого внимания к факту своей женитьбы. Слава тебе, Боже, слава тебе! Кроме священника, в церкви... Por parte de Tchaikovsky, solo estuvo su hermano menor, Anatoly, y el joven violinista Kotek, del que Tchaikovsky se sentía muy atraído. Венчается раб Божий Петр, рабе Божией Антонине, во имя Отца и Сына
и Святаго Духа. Аминь. Tan pronto como terminó la ceremonia y en el instante en que me encontré a solas con mi esposa y me percaté de que nuestro destino ahora era vivir juntos e inseparables, de repente sentí no solo que no me inspiraba ni siquiera un leve sentimiento de amistad, sino que me era odiosa en el sentido más amplio de esa palabra. En su luna de miel, Tchaikovsky y Antonina tomaron el tren a San Petersburgo, pero las cosas nunca mejoraron. Él se refería a ella como el reptil. La pareja se separó después de 3 meses y aún durante ese periodo pasaron escasamente 4 semanas juntos. Aunque parezca irónico, el efecto de esta conmoción produjo una de las épocas creativas más ricas en la vida de Tchaikovsky. Si no tuviéramos el testimonio de Tchaikovsky sobre que el tema de apertura representa el destino, al final lo habríamos adivinado. Una escala descendente que a menudo representa para Tchaikovsky esta fatídica fuerza que él creía controlaba su destino. Tchaikovsky dedicó su cuarta sinfonía a Nadezhda von Meck, a la que llamaba su mejor amiga, y confesó que mucho de ella era autobiográfico, originado de la depresión que había sufrido. Bien, bien. Trate de acentuar las inacentuadas. Son solistas en un vals triste. Es un vals del pasado que él recuerda con tristeza. No desearía que salieran obras sinfónicas de mi pluma que no expresaran nada y que consistieran en sonido vacío de cuerdas, ritmos y modulaciones. ¿No debería una sinfonía expresar aquellas cosas para las que no hay palabras, pero que deben expresarse? Tchaikovsky tiene una característica particular en momentos de presagio. Utiliza una instrumentación de sonido agradable. Por ejemplo, oboes muy bajos, que escribe pianísimo, a pesar de que sabe muy bien que no pueden tocarse calladamente. Y no sonará muy bien. Pero este sonido desagradable transmite el sentimiento de una catástrofe inmediata. Tchaikovsky estaba simplemente bien educado en orquestación. Aprendió mucho de Beethoven, pero también aprendió mucho de Mozart. Sus timbres claros. Instrumentos de viento tocando con la lengüeta, las cuerdas tocando con las cuerdas. Ritmo, percusión.
Después de eso, en combinación tenemos melodía, cuerdas, armonía, viento. Es muy, muy simple. Admito que algunos críticos dirán, Tchaikovsky, bueno, no fue un compositor muy serio. Claro que es muy popular, pero no es original, no es de primera clase. Solo puedo decir, cuando haya un crítico que se haga tan grande como Tchaikovsky, yo continuaré la discusión. Después del fracaso de su matrimonio, Tchaikovsky pasó 6 meses en el extranjero, donde terminó su concierto para violín en 1878. Como muchas de las obras de Tchaikovsky, el concierto tuvo un mal comienzo con una crítica terrible en Viena, pero desde entonces se ha convertido en una de sus piezas más populares. A veces cuando toco música de Tchaikovsky, siento que me vuelvo parte de ella, que me vuelvo parte de la música, parte de su vida, que estoy sufriendo con él, que amo a la vida del modo que él amó. Y esta es también una de las cosas más grandes que debe entenderse si uno trata de ser buen artista, de interpretar la música de Tchaikovsky. Tratar de sentir lo que él sentía, porque eso es lo que hace su música tan especial. Se lo dedicó al virtuoso húngaro Leopold Auer, que lo declaró intocable, pero se lo inspiró el violinista de 23 años, Joseph Kotek, quien estuvo presente en la boda de Tchaikovsky. Él escribe mucho sobre amor porque esa fue una de sus tragedias. Y eso lo podía hacer muy bien, escribir sobre amor. Así que en todos lados, casi en cada pieza, él escribe de amor y uno puede sentirlo. Es sorprendente el tipo de sentimiento que él tenía por la música. Siempre me gustó y me he enamorado varias veces de él, un poco. Cuando por horas mantengo su mano en la mía, la pasión arde en mí con fuerza inimaginable. Mi voz tiembla como la de un adolescente y digo cosas sin sentido. No obstante, estoy lejos de desear una relación física. Hablamos sobre el concierto que me pidió y repetía que se enfadaría conmigo si no lo escribía. El mismo Tchaikovsky admitió que después de la Cuarta Sinfonía, algo nuevo había despuntado en su corazón. Y es muy probable que el concierto lo escribiera en su mejor momento. Opino que hizo algo muy bueno y muy revolucionario. Utilizó todo. Utilizó los formidables recursos del violín. Creo que nunca se saltó una nota del diapasón. Eso fue quizá lo que le ocasionó tantos problemas al violinista en su época. Eso pienso.
Tchaikovsky estaba totalmente enamorado de Mozart, pero también con la partitura de Carmen. La brillante capacidad de Georges Bizet para combinar también el drama y la música. Casi no se sabía de Bizet en Rusia y ya Tchaikovsky tomaba como modelo a Carmen. Y finalmente fue capaz de lograr lo que, digamos, los maestros, los grandes maestros, habían logrado antes que él. Fueron Reina de Espadas y la Dama de Picas. Es ideal en lo dramático, y es grandioso saber qué sucedió aquí, en este escenario, en el Teatro Mariinsky. Una pieza poco conocida, llena de pasión al estilo Dostoyevsky, es la balada sinfónica El Voivoda. Está vinculada a uno de los golpes más desastrosos de la vida de Tchaikovsky. En 1890, de repente recibió una carta de Nadezhda von Meck contándole de sus dificultades financieras y, lo más hiriente, pidiéndole que acabaran con su correspondencia. Tchaikovsky empezó el Voivoda casi una semana antes de saber otra vez sobre Nadezhda von Meck. Había sido un lento proceso, pero después de su carta la concluyó en 12 días. El Voivoda se basa en una balada de Pushkin sobre un hombre traicionado por su esposa, y se me dificulta no escuchar en esta obra el efecto que tuvo sobre Tchaikovsky la traición de su amiga de más confianza y más amada. Es una de las piezas más feroces y más discordantes que jamás escribió. Las implicaciones financieras del término de la asignación de Nadezhda von Meck no eran muy devastadoras para Tchaikovsky. Para entonces era un compositor exitoso internacionalmente que dirigía sus obras en giras. En 1891 hizo su gira más prestigiosa a Norteamérica. Peter Tchaikovsky. Así fue como un periódico escribió su nombre completo, impronunciable. Pero a Tchaikovsky lo honraron en Norteamérica como una celebridad. Se le apodó el zar de los compositores, genio indiscutible, maestro de la orquesta moderna. Se sintió abrumado por la atención de la prensa. Tiene planes de pasar un año en Norteamérica y estará ocupado. Recibió una invitación para visitar los Estados Unidos de Andrew Carnegie. Pasó su primer día en Nueva York, principalmente compositor ruso aún vivo que comparte con Brahms y Saint-Saëns los honores de la fama europea. Será la primera vez en la historia musical de Estados Unidos que un compositor ruso lleve la batuta. Tchaikovsky pasó 25 días en Norteamérica. Visitó las cataratas del Niágara, fue a Washington, D.C., a Baltimore y Filadelfia. Pero el motivo por el que vino fue para dirigir su orquesta en el festival inaugural del Carnegie Hall de Nueva York. Todos aquí me consienten, me honran y me entretienen. Resulta que soy más conocido en Norteamérica que en Europa. Obras mías que son desconocidas en Moscú se interpretan aquí varias veces en una temporada. Soy un personaje mucho más importante aquí que en Rusia. ¿No es curioso? Tchaikovsky puede ser uno de los compositores más populares, pero no fue especialmente innovador en la historia musical. No obstante, sus logros en música para ballet tuvieron una enorme influencia en Stravinsky. La última sinfonía de Tchaikovsky, la Patética, es el ejemplo supremo de melancolía catártica combinada con una estructura revolucionaria. El poder emocional de su obra influyó en Puccini y la innovación estructural en particular de acabar con un movimiento lento, potente, la absorbió Mahler. Tchaikovsky le dedicó la sinfonía a su sobrino Bob Davidov, para quien Tchaikovsky se había convertido en una especie de figura paterna. Confesó públicamente que la sinfonía tenía un tema específico, pero que no lo revelaría. Dejaré que adivinen, dijo. No me sorprendería mucho si esta sinfonía se malinterpretara o si la destrozara. No sería la primera vez.
pero definitivamente yo la considero la mejor y en especial la más sincera de todas mis obras. La amo como nunca he amado ninguna otra de mis creaciones musicales. La Patética es la sinfonía más original de la época desde la novena de Beethoven. Tchaikovsky reflexiona sobre la naturaleza de lo que una sinfonía puede ser. Tan intensa, tan llena de dolor, de agitación y contiene una amarga ironía. No puedo creer que no sea un documento personal que indique una profunda experiencia trágica que el mismo Tchaikovsky habría dicho solo puede expresarse con música. El manuscrito de la Sexta Sinfonía es nuestro documento más importante. Se obtiene una impresión del alma del compositor. Tchaikovsky siempre escribió con un lápiz suave y su manuscrito es como un retrato. Cuando todo va bien, el lápiz es ligero. Cuando está angustiado, el lápiz corta el papel. Aquí está ese momento decisivo con ese terrible golpe en los tímpanos. Es una música a la que se teme, pero Tchaikovsky la escribe con mucha facilidad porque este momento dramático ya sonaba en su mente. Menudo esta sinfonía se toca con demasiada tristeza, pero yo creo que Tchaikovsky dirige a su héroe hasta este fin terrible con mucha dignidad. Él sabe que es inevitable. En los trombones, de repente, se oye un canto funerario ruso ortodoxo. Ve en paz con los santos. Tchaikovsky murió a los 53 años, el 6 de noviembre de 1893, solo 9 días después de haber dirigido la premiere de la Sinfonía La Patética en la Sala Filarmónica. Su funeral en la Catedral Kazán fue uno de los mayores que San Petersburgo hubiera visto, pero aún antes de que ocurriera, los rumores sobre su muerte habían empezado a circular. La forma en que Tchaikovsky murió no cambia su música. Al final lento de la Patética, Tchaikovsky le agrega su propio enigma musical en la forma en que hace la partitura del tema principal. Se escucha, pero no se toca. Tocaremos solo los primeros violines. Está escrito así. Nadie reconocería eso como la Sexta Sinfonía. Y los segundos violines tocan. Lo que se ve en la partitura y lo que se oye es completamente diferente. Si tocamos al tiempo se puede oír la melodía. Cuando esta melodía regresa más tarde en el movimiento, se toca directamente, no dividida entre los violines. Es como si en esta etapa el destino fuera inevitable. No sirve negar, ni aún a uno mismo, la presencia de ese motivo que desciende. Quizás sin pensar en ello, él escribe la melodía como si descendiera a la tumba. Esto es importante porque en la antigüedad, cuando se anunciaba un deceso, las campanas se sonaban con una nota corta, más y más baja. Significaba malas nuevas.
La sinfonía completa está construida hacia abajo. La música de Tchaikovsky me ayuda. No tiene límites ni fronteras. Es mágica. La música cura a la gente. Me ayuda más que ninguna medicina. He amado la música desde que era una niña, y en especial la música de Tchaikovsky. Aquí en el centro de la ciudad hay muchas cosas importantes ligadas a él. Peter Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893. En mis composiciones aparezco como Dios me creó. Y puesto que me he criado con la educación, las circunstancias y el carácter de la época y del país en el que vivo y trabajo, no me he traicionado ni una sola vez. Sobre si compongo bien o mal, dejemos que otros juzguen. Nuestra orquesta está ligada a Tchaikovsky más que a cualquier otra. Tchaikovsky dirigió en esta sala. Algo de su alma permanece dentro de esos muros y en esta ciudad. Tchaikovsky tuvo el coraje de abrirse hasta el fondo de su corazón. Si lo comparamos con Beethoven, rusos cuando empiezan a tocar piano, se aproximan las romanzas que tocaba la gente en casa, porque la música del siglo XIX en Rusia era básicamente música hecha en casa. Y eso es quizás lo que Tchaikovsky pensaba cuando era niño. Peter Ilyich Tchaikovsky pasó su niñez en la ciudad de Votkinsk, a 1000 kilómetros al este de Moscú. Su padre era gerente de la siderúrgica, una de las más importantes de Rusia. La familia Tchaikovsky vivía en una gran mansión con vista al embalse en el centro de la ciudad. Los padres de Tchaikovsky eran muy hospitalarios y esta casa se convirtió en el centro intelectual de Votkinsk. Sus padres eran muy dotados para la música. Su padre tocaba la flauta y su madre cantaba romanzas. Александра Андреевна очень часто пела романсы. La familia tenía un orquestrium que era un organillo sofisticado donde Beethoven no conversa conmigo. Beethoven conversa con la humanidad. Pero Tchaikovsky no se dirige a la humanidad. Él no quiere cambiar el mundo. Él quiere hablarle a todos de forma individual.
Este fue el último hogar de Tchaikovsky, una casa de campo en las afueras de Klin, a unos 85 kilómetros de Moscú. Vivió y trabajó aquí durante los últimos 18 meses de su vida, cuando se había convertido en el compositor más célebre de Rusia, famoso en Europa y en América. Era admirador de Mozart y Beethoven, pero su música tenía una huella característica muy personal. Esta casa se conserva tal como la dejó en 1893. Siempre soñé con tocar en el piano de Tchaikovsky. La más pura esencia de su música para piano es muy íntima, muy personal. El toque de su piano lo acerca a uno al alma del compositor. Esta pieza Barcarola, parte del ciclo Estaciones, es lo que interpretan los niños. Grandes compositores. La música de Tchaikovsky, como la de ningún otro compositor, tiende a golpearte justo aquí. Su música es él, y la única clave es entender su temperamento. Yo creo que escribió sobre su vida. Tchaikovsky pensaba que los rusos necesitaban su música, y yo creo que hoy eso sigue siendo cierto. Me propuse escribir un libro sobre Tchaikovsky que tomaría 4 años y resultaron ser 4 volúmenes que tomaron 16 años. No me había percatado de cuán gran compositor era. Es hora de cambiar nuestra percepción de Tchaikovsky, de un ruso homosexual y loco al borde de una crisis nerviosa, y darle el lugar que merece. Tocaban tonadas populares de óperas de Bellini y de Donizetti, pero quizás lo más importante fue el Don Juan de Mozart, que sin duda fue el principio de la adoración de Tchaikovsky por Mozart. Una vez, después de una velada musical, la institutriz francesa de los niños observó el efecto de la música en el chico. Los Tchaikovsky tenían huéspedes y pasaron toda la noche en entretenimientos musicales. Peter se cansó tanto que se retiró más temprano de lo usual. Cuando entré al cuarto de los niños más tarde, estaba llorando. Es la música, se quejó. Pero no se escuchaba ninguna música. ¡Aléjala de mí! Está aquí, dijo el chico llorando y apuntando a su cabeza. No me deja en paz. Ahora atravesamos el río Fontana. Allí está la escuela de jurisprudencia donde Tchaikovsky estudió. Tchaikovsky fue a la escuela de jurisprudencia en San Petersburgo a los 10 años y estudió allí por 9 años. Era una escuela de prestigio que preparaba a funcionarios públicos. Tenía un código disciplinario muy estricto.